Vas conduciendo tranquilo, apenas rozas el acelerador, y de repente el coche pega un pequeño latigazo. No es un golpe fuerte, pero te corta el ritmo, te pone en alerta y te deja con una pregunta incómoda. ¿Esto es normal o se está rompiendo algo? Y lo peor es que a veces lo hace en frío, otras en caliente, a veces al salir de un semáforo, otras a velocidad constante. Si has buscado Mazda CX-30 da tirones, seguramente estás justo ahí, intentando distinguir entre un comportamiento propio de la gestión electrónica y una avería que, si la ignoras, puede salir cara. El problema con los tirones es que el cuerpo los interpreta como una sola cosa, pero en realidad pueden venir de sitios muy distintos. Un tirón puede ser un fallo de combustión, puede ser una decisión de la caja de cambios, puede ser un ajuste del sistema para emisiones, puede ser un soporte de motor cansado que convierte una vibración en cabeceo, o incluso una adaptación que el coche está aprendiendo. Y si no lo describes bien, en el taller te pueden decir no reproduce, o peor, empezar a cambiar piezas a ciegas. Así que vamos a hacer algo mucho más útil. Convertir da tirones en un síntoma bien definido, porque cuando lo defines, el abanico de causas se reduce solo. Primero, piensa en el momento exacto. El tirón aparece al iniciar la marcha, justo cuando sueltas el freno y el coche empieza a moverse. Ese tirón suele sentirse como un clonk suave o una sacudida corta. Muchas veces no es el motor fallando, sino la transición de la transmisión, el acople del convertidor o el embrague interno, o incluso el sistema que gestiona el ralentí y la carga cuando pasas de estar parado a moverte. En ciudad, con maniobras, es donde más se nota. O aparece a velocidad constante, en llano, con el acelerador apenas abierto, como si el coche dudara. Ese es otro tipo, más parecido a una vacilación, como un microcorte. Ahí ya empiezan a entrar en juego cosas como mezcla de combustible, sensores de aire, pequeñas fugas o un encendido que no está fino. No siempre enciende testigo, y eso confunde mucho. ¿Y si el tirón aparece al acelerar con decisión, por ejemplo al incorporarte o adelantar? Si es un tirón tipo corte, que se repite, como si el motor se quedara sin fuerza por un instante, eso huele más a fallo de combustión. Bajo carga, bujías, bobinas, inyección, combustible. Si en cambio es una patada única, como un cambio brusco, puede ser la caja reduciendo o bloqueando, desbloqueando el convertidor. La sensación es distinta. El fallo de motor suele venir acompañado de una vibración fina o de un sonido irregular. El de transmisión se siente más como un empujón mecánico. Ahora, temperatura. En frío, los motores trabajan con estrategias distintas. Enriquecen mezcla, ajustan ralentí, calientan catalizador. Un tirón solo en los primeros minutos puede apuntar a algo que en caliente se compensa. Una bujía al límite, una bobina débil, un sensor que lee raro hasta estabilizarse, o incluso depósitos que afectan pulverización. En caliente, en cambio, si aparece tras un rato de conducción, piensa en cosas que se manifiestan con temperatura. Bobinas que fallan, cuando se calientan, combustible vaporizando en condiciones concretas, o una transmisión que cambia su comportamiento cuando el fluido está a otra temperatura. Y hay un detalle que mucha gente pasa por alto. ¿Pasa con el aire acondicionado encendido? El AC mete carga extra. Si el coche está al límite en ralentí o en transiciones suaves, esa carga puede hacer que la gestión tenga que corregir más. Y ahí aparecen tirones que en realidad son una mezcla de motor y control de ralentí. Si con AC apagado desaparece o mejora mucho, ya tienes una pista. También importa el cómo se siente. Un tirón tipo corte suele ser como si alguien apagara y encendiera el motor una fracción de segundo. Un tirón tipo cabeceo es más de carrocería. El coche asiente hacia adelante y hacia atrás, como si el motor se moviera en su sitio. Ese cabeceo muchas veces apunta a soportes de motor o transmisión, o a una entrega de par irregular a muy baja velocidad. Y un tirón tipo patada es más seco, más de transmisión. Con esa base, vamos al mapa real de causas. Y aquí viene la parte que lo complica. Cuando un Mazda CX-30 da tirones, la tentación es culpar a una sola cosa. Normalmente, la caja o la gasolina. Pero lo más eficiente es pensar en tres familias: combustión, aire, gestión y entrega de par transmisión. Tres mundos distintos que se sienten parecidos si no afinas. Empecemos por combustión, lo que la gente llama fallo de motor. Si un cilindro no quema bien,
Aunque sea de forma intermitente, el motor pierde empuje en ese instante y tú lo notas como tirón. ¿Qué lo provoca? Lo típico: bujías gastadas, bobinas que empiezan a fallar, inyectores sucios o con patrón irregular, combustible de mala calidad o simplemente un motor sensible a ciertas condiciones. Lo traicionero es que puede ser tan leve que no encienda testigo al principio. El coche compensa, corrige mezcla, y tú solo notas esa irregularidad. ¿Cómo lo distingues sin desmontar nada? Observa si el tirón va acompañado de vibración en el volante o en el asiento, si el sonido del motor cambia un instante, si ocurre más al exigir potencia, y si el consumo se dispara sin explicación. Si alguna vez parpadea el testigo de motor, aunque sea un segundo, ahí ya no hay debate. Un fallo de combustión puede dañar el catalizador. Si se mantiene, porque el combustible sin quemar llega al escape y lo sobrecalienta. No hace falta entrar en pánico, pero sí conviene no seguir probando a ver durante semanas. Segunda familia: aire y gestión electrónica. Aquí entran sensores como el de masa de aire o presión, el cuerpo de mariposa, pequeñas entradas de aire no medidas y, en general, cualquier cosa que haga que la mezcla no sea la que el motor espera. Esto suele dar tirones a carga baja, en conducción suave, justo donde más molesta. Ciudad, rotondas, mantener 50 km/h, pequeñas pendientes. A veces se siente como si el coche no supiera si acelerar o no. Y muchas veces el conductor lo describe como va a trompicones. Un ejemplo típico: vas en segunda o tercera, acelerador apenas abierto, y el coche hace una especie de sí no sí muy leve. Si pisas más, desaparece. Eso es una pista. Cuando pisas más, el sistema entra en otra zona de funcionamiento y compensa mejor. En cambio, en la zona fina, cualquier lectura rara se nota. Tercera familia: entrega de par y transmisión. Aquí no hablamos solo de caja automática mala. Hablamos de cómo el coche decide acoplar, reducir, bloquear convertidor, gestionar el freno motor, y cómo todo eso se traduce en sensación. A baja velocidad, muchas cajas y estrategias modernas intentan ser eficientes. Suben marcha pronto, bloquean para reducir consumo, y luego desbloquean si pides un poco más. Esa transición puede sentirse como tirón, sobre todo si conduces con el pie muy fino, de esos que van acariciando el acelerador. No es culpa del conductor, es que el sistema está en una zona ambigua. Y aquí aparece el gran error: cambiar piezas del motor porque da tirones, cuando en realidad es una transición de transmisión o una adaptación. O al revés, asumir que es la caja, son así, cuando en realidad hay un fallo de encendido que está empezando y todavía no ha encendido testigo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú, sin herramientas raras, para acotar el problema antes de ir al taller? Lo más valioso es reproducirlo de forma controlada y comparar. Primera prueba: repite el mismo tramo en condiciones AB. Misma calle, misma velocidad, mismo estilo de aceleración. Una vez con el aire acondicionado apagado y otra encendido. Si con AC encendido empeora claramente, apunta a gestión de ralentí, se carga, o a que el motor está justo de chispa o mezcla en transiciones. Segunda prueba: cambia el modo de conducción si tu versión lo permite, o usa modo manual si lo tienes. No para conducir deportivo, sino para evitar que la caja esté cambiando justo en el momento del tirón. Si en modo manual, manteniendo una marcha fija, el tirón desaparece, eso orienta a transmisión o a la lógica de cambios. Si el tirón sigue igual en la misma marcha y a las mismas RPM, entonces la caja pierde protagonismo y miras más al motor. Gestión. Tercera prueba: observa el cuenta revoluciones. Si el tirón coincide con una subida o bajada rápida de RPM sin que tú cambies el pie, eso suele ser transmisión o convertidor. Si las RPM se mantienen bastante estables pero el coche corta, empuje, eso suena más a combustión o mezcla. Cuarta prueba: frío contra caliente. No hace falta obsesionarse, pero sí anotar. ¿Ocurre solo en los primeros 5 o 10 minutos? ¿O aparece después de un rato? Si solo en frío, puede ser una estrategia de calentamiento o un componente que en frío trabaja peor. Si solo en caliente, sospecha de componentes sensibles a temperatura o de una transmisión que cambia su comportamiento con el fluido caliente. Quinta prueba: combustible. Aquí hay que ser prudente, porque no se trata de afirmar que es la gasolina sin más, pero sí puedes hacer algo razonable. Si justo empezó tras repostar en un sitio concreto, anótalo.
Si puedes, consume ese depósito y prueba en otra estación. No hace falta inventar mezclas ni aditivos milagro, solo observar si hay correlación. A veces la correlación es real, a veces es casualidad, pero si el tirón aparece siempre tras repostar en el mismo lugar, ya tienes un dato útil para el taller. Sexta prueba: reinicios y adaptaciones. Si hace poco desconectaste batería, cambiaste algo de admisión, o el coche estuvo sin corriente, algunos sistemas tardan un tiempo en readaptarse. Un comportamiento algo tosco durante un periodo corto puede entrar dentro de lo esperable. La clave es la tendencia. Si cada día va mejor, probablemente era adaptación. Si se mantiene igual o empeora, ya no es aprendizaje. Ahora, si quieres subir un nivel sin volverte loco, entra el OBD. Un lector sencillo puede darte información que vale oro, siempre que no caigas en el error de borrar códigos por ansiedad. Lo primero es leer y guardar lo que haya, incluso si no hay testigo. Muchos fallos quedan como pendientes o históricos. Y lo segundo es mirar datos básicos cuando el tirón ocurre, o justo después. ¿Qué datos son útiles sin ser técnico? Contadores de fallos de encendido, aunque sea por cilindro si tu app lo muestra. Correcciones de combustible a corto y largo plazo, que te dicen si el motor está corrigiendo mucho porque algo no cuadra. Temperatura de refrigerante, para saber si el problema es realmente en frío o ya estaba caliente. Carga del motor y RPM en el momento del fallo. No necesitas números perfectos ni interpretar como ingeniero. Solo ver si hay algo claramente fuera de lo normal, como correcciones muy altas o misfires registrados. Y aquí un punto crítico. Si el coche tiembla fuerte, el testigo de motor parpadea, huele a gasolina sin quemar, o el tirón es tan brusco que compromete la seguridad al incorporarte, no es un «ya lo miraré». En ese escenario, lo sensato es reducir uso y pedir revisión cuanto antes. No por dramatizar, sino porque un fallo de combustión sostenido puede encarecer la reparación si se insiste. Ahora, hablemos de los mitos que más dinero hacen perder. El primero: cambio bujías y bobinas y ya está. A veces aciertas, sí, pero también puedes gastarte un buen dinero y seguir igual, porque el problema era una entrada de aire, un sensor o una lógica de transmisión. Lo inteligente es confirmar indicios de misfire o al menos que el síntoma encaja. Tirón bajo carga, vibración, registro de fallos. Si no, es lotería. El segundo: si no hay testigo, no hay problema. Falso. Muchos tirones empiezan como algo intermitente que la centralita compensa. El testigo aparece cuando supera ciertos umbrales o se repite en condiciones concretas. Puedes tener semanas de tirones sin luz y aún así estar desgastando algo o empeorando consumo. El tercero siempre es la caja. La transmisión se lleva la culpa porque es lo más misterioso y caro. Pero un motor que falla un instante se siente como un cambio brusco. Y un soporte de motor puede convertir una transición normal en un golpe. Por eso hay que separar sensaciones y condiciones. El cuarto: le echo un aditivo y se arregla. Aditivos hay de todo tipo. Y no todos son mala idea. Pero usarlos como diagnóstico es como echar perfume para saber si hay una fuga de gas. Puede enmascarar, puede no hacer nada y te deja sin información. Primero identifica patrón, luego decides con criterio. Vale, ¿ya tienes el mapa y las pruebas? Ahora viene lo más útil para que el taller no te despache. ¿Cómo documentarlo? Graba un vídeo corto donde se vea el cuadro y se oiga el motor, en el momento del tirón, si puedes hacerlo con seguridad o con un acompañante. No hace falta cine. Basta con que se vea velocidad, RPM y el momento exacto. Anota 3 cosas. Temperatura aproximada del motor. Frío o caliente. Si el AC estaba encendido. Y en qué marcha o a qué velocidad ocurría. Y anota si ocurre más en subida, en rotonda, al mantener velocidad o al acelerar suave. Cuando llegues al taller, en lugar de decir «da tirones», describe la película. A 40-60, acelerador muy suave. En tercera, hace una vacilación repetida. En modo manual se reduce. O, al iniciar marcha desde parado, hace una sacudida única. Si mantengo una marcha fija, no lo hace. Esa diferencia cambia por completo el diagnóstico. Y ahora, escenarios típicos para que te ubiques, sin prometer milagros. Si el tirón es como un corte, aparece al acelerar, y a veces viene con vibración, el foco suele ir a encendido y combustible. Ahí el taller debería revisar estado de bujías, bobinas, posibles registros de misfire, y comprobar si hay algo en inyección o admisión que esté descompensando mezcla.
No es raro que algo esté a medias. No lo suficiente para encender luz siempre, pero sí para fastidiarte la conducción. Si el tirón es una patada única al cambiar o al pasar de retención a aceleración y se reduce al fijar marcha o cambiar modo, el foco se va a transmisión y a cómo está gestionando el acople. A veces hay actualizaciones de software o adaptaciones que mejoran comportamiento. A veces hay que revisar nivel estado del fluido según lo que recomiende el fabricante y el historial del coche. Y a veces, simplemente, es una característica que se nota más con cierto estilo de conducción, aunque eso no significa que tengas que resignarte. Si es excesivo, se puede medir y comparar. Si el tirón es un cabeceo de carrocería, sobre todo a baja velocidad, en maniobras o al entrar y salir de gas, mira soportes y holguras. Un soporte fatigado no siempre hace ruido evidente, pero amplifica cualquier transición, y el conductor lo vive como el coche va a trompicones. Si el tirón aparece solo en un rango muy concreto, por ejemplo siempre a las mismas RPM en conducción suave, ahí los datos OBD y una prueba en ruta con el técnico son clave. Porque ese tipo de fallo a veces es de sensor o de control fino de mezcla, y si no lo reproduces, se queda en no hace nada. Y ojo con una situación que confunde mucho. Cuando el coche está entre dos decisiones. Vas a 50, pisas un poco, la caja duda si bajar o no, el motor cambia carga, y tú sientes un tirón. Si repites la misma maniobra pero pisas un poco más decidido, a veces desaparece porque el sistema ya no duda. Reduce y listo. Eso no significa que tengas que conducir pisando más. Significa que el tirón puede estar en la zona de indecisión de la gestión. Y ahí es donde una actualización o una adaptación puede marcar diferencia. Si existe para tu caso, llegados aquí, la pregunta que te trajo hasta este tema se responde de una forma menos cómoda, pero más real. Cuando un Mazda CX-30 da tirones, no hay una sola causa universal. Lo que sí hay es un método para no perder tiempo ni dinero. Definir el tipo de tirón, aislar condiciones, hacer 2 o 3 pruebas comparativas y llegar al taller con información reproducible. Y si te quedas con una sola idea, que sea esta. El tirón no siempre viene del motor rompiéndose. A veces viene de una decisión del coche, de cómo gestiona eficiencia, cambios y emisiones. Pero tampoco conviene normalizarlo sin comprobar, porque un fallo leve de combustión puede empezar como una molestia y terminar como una reparación más seria si se ignora. Si hoy mismo tu coche lo hace, tu siguiente paso no es comprar piezas ni resignarte, es observar con intención. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué carga? ¿Con qué temperatura? ¿Con qué modo? Guarda esos datos. Y entonces sí, taller, prueba en ruta, lectura de códigos sin borrar evidencia y una conversación mucho más corta y efectiva. Porque el objetivo no es adivinar, es acotar. Y con eso, el problema deja de ser un misterio y se convierte en un diagnóstico. Y ahí, por fin, vuelves a conducir sin estar esperando el próximo tirón.